Juan capítulo 2, versos 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Muy bien, en esta mañana vamos a ver que Jesús, ser el Creador, es nuestro proveedor. Y veremos 2 puntos en esta mañana en la narración aquí del Evangelio de Juan. En primer lugar, vamos a ver en los versículos 1 al 8 que Jesús conoce nuestra necesidad. Y en segundo lugar, versículos 9 al 12, Jesús provee con abundancia y con calidad. Hemos dicho hasta aquí que el Evangelio de Juan es el Evangelio que nos presenta la nueva creación. La creación antigua, la creación de Génesis 1:1, cayó, ¿cierto?, en maldición a causa por el pecado de Adán y Eva. Está destinada a la destrucción. Segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice que toda esta creación que conocemos será renovada, será transformada por fuego, y tendremos, de acuerdo a los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, tendremos luego cielos nuevos y tierra nueva. Dios va a recrear una vez más la creación a su pureza original. Pero el proceso de nueva creación comienza al revés que en Génesis 1. En Génesis 1, Dios comenzó haciendo el universo, los planetas, las estrellas. Luego se concentró en el planeta Tierra y todo lo que requiere este planeta para su hábitat. Finalmente, en el día 6, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero en la nueva creación de Dios, Dios comienza en el corazón del hombre. Comienza la nueva creación transformando al hombre que ha caído en pecado, y que por medio de la fe en el Señor Jesucristo, este corazón duro de piedra en pecado es transformado una vez más y vuelto a la imagen de Dios para que el hombre pueda glorificar a Dios. Ese es el propósito del Evangelio de Juan: traer una nueva creación al mundo partiendo desde el corazón del hombre. El propósito normalmente de los evangelios, los evangelistas lo escriben en la puerta delantera, pero Juan escribe en la puerta trasera, podríamos decir, y en el capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan explica por qué ha escrito este evangelio. En el versículo 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito entonces del Evangelio de Juan es presentar evidencias de que Jesús es Dios encarnado, y en segundo lugar, de que Jesús es el Mesías. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Todo aquel que crea estas verdades recibe gratuitamente la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Creer que Jesús es Dios es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y en la semana pasada dijimos que Jesús es hijo en el sentido de que Dios el Padre ha dado todo lo que tiene. Todo lo que el Padre, Dios, tiene
lo ha dado en el Hijo. Cuando una familia, un padre y una madre tienen un solo hijo, y usted le pregunta qué es lo más grande que tienen, ellos van a decir, nuestro hijo. Aunque tengan muchas posesiones, aunque tengan muchas cosas, lo más grande que tiene esos padres es ese hijo. Cuando decimos que Dios Padre tiene un hijo y que lo ha dado al mundo para darlo en salvación por nosotros, que hemos caído en pecado y que Él puede limpiarnos con su sangre, está diciendo que Dios ha dado todo lo que tiene, no puede dar más. Dios se ha vaciado de tal manera que no puede darnos más. Por lo tanto, cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, lo que estamos haciendo es abrir los brazos y decir, Dios, creo que has dado todo para darme la salvación, para perdonar mi maldad y darme una vida nueva. Y cuando decimos que Jesús es el Mesías, lo que estamos diciendo es que es el Salvador. Cuando se nos dice Mesías, se nos está diciendo Salvador. Él es el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Su sangre preciosa es el único quitamanchas aprobado por Dios. No hay otra forma de quitar la culpa de pecado que cada ser humano lleva en su corazón. Ese es el propósito entonces del Evangelio de Juan. Y llegando aquí entonces al capítulo 2, vamos a encontrar la primera señal pública del Señor Jesucristo. Hasta aquí, capítulo 1, podríamos decir que es el ministerio privado del Señor. Hasta aquí el Señor Jesucristo no había hecho su aparición pública, pero aquí por fin en el capítulo 2 hace su primer milagro, que el apóstol Juan no les llama milagros, le llama señales. La primera señal entonces que Dios quiso escoger para que Jesús hiciera su primer milagro fue en una boda. La boda es sin duda una de las fiestas más antiguas que la humanidad ha celebrado, una de las más especiales. Pero antes de ir allí, me gustaría señalar algo interesante que vemos aquí. Si usted nota en el versículo 29 del capítulo 1, se nos dice, y al siguiente día. Es decir, vamos a pensar que los versículos 1 al 28 representan el día 1. Versículo 35 ahora dice el siguiente día, otra vez. Es decir, día tercero. Versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, día cuarto. Y versículo 1 del capítulo 2 dice, y al tercer día, desde el día cuarto. Es decir, tenemos literalmente hasta aquí 7 días. Hemos dicho que Juan, el apóstol, está tratando de tomar varios elementos de Génesis 1.1. Génesis 1.1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego divide la creación divina en 6 días y se nos dice que el séptimo día Dios descansó. Aquí en Juan, capítulo 1, tenemos también los 7 días. Podríamos llamarlo quizás los 7 días, pero de la nueva creación, de la transformación que quiere hacer Dios en el corazón del hombre. Comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No hay duda que el Verbo es Jesús. Y en el versículo 2 se nos dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se nos dice en los versículos 1 y 2 que Jesús es Dios, que Jesús es eterno, y en tercer lugar, en el versículo 3, se nos dice que Jesús es el creador. Y aquí, en Juan capítulo 2, en estas bodas, Jesús va a hacer un acto creador, identificándose entonces con la descripción que está haciendo el apóstol Juan de que Jesús no solamente es un hombre, es Dios hombre, Dios encarnado, y que por ser Dios es creador y puede transformar el agua en vino, como vamos a ver aquí, siendo entonces esta su primera señal, su primer milagro, comprobando que es Dios y que es el Mesías. Muchos en el día de hoy pueden decir, a ver, compruébame científicamente que Dios existe, o compruébame científicamente que Jesús hizo estos milagros. Por supuesto que para este tipo de cosas no se puede comprobar científicamente, porque la comprobación científica requiere repetir el acto.
Por ejemplo, yo puedo comprobar científicamente que el agua puede hervir a los 100 grados. Puedo tomar un poco de agua y demostrarlo. Pero yo no puedo demostrar científicamente que Jesús hizo estas cosas porque yo tendría que repetir el acto y no se puede. Para esta razón, entonces, la fe lo que requiere es el método de probar las cosas legalmente. Y legalmente las cosas, ¿cómo se comprueban? Con testimonios, con escritos, con objetos. No se puede comprobar científicamente. Y se nos dice aquí que todo aquel que crea en este testimonio puede recibir la salvación y la vida eterna. ¿Sabe por qué es importante notar esto? Porque personas que presenciaron los milagros no creyeron. Hubo personas que presenciaron todos estos milagros y no creyeron. Por lo tanto, el hecho de presenciar un milagro no necesariamente asegura que va a haber fe de parte del espectador. ¿Qué es lo más importante? Creer en el testimonio. Si Dios lo dice y usted lo cree, recibirá la vida eterna, la salvación. Si usted no lo cree, sea que lo vea incluso, o sea que lo lea aquí por testimonio en la palabra de Dios, usted puede rechazar o puede creerlo. El que lo cree recibe la vida eterna, pero el que no, se nos dice en Juan 3:36, que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 7 días entonces en esta semana. Sin embargo, en el día séptimo, Génesis nos dice que Dios descansó. Descansar no significa necesariamente quedar cansado, porque Dios es Dios y Él no puede cansarse porque es Dios. Simplemente significa que Dios cesó de crear, terminó de crear. Y se nos dice aquí en Juan, capítulo 5, versículo 17, que el Padre siempre está trabajando. Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios siempre está trabajando, Dios siempre está obrando. ¿Pero en qué sentido? Ya no creando. En la epístola a los Colosenses, Pablo nos dice que Dios sustenta en el Hijo toda la creación. Es decir, Dios creó todas las cosas, pero ahora las sustenta. Es decir, mantiene unido todo el sistema. ¿Ha pensado usted en el extraordinario equilibrio que hay en la creación? En la perfecta distancia de los planetas con el Sol. Usted sabe que bastaría con que nos moviéramos un poco para que nos congeláramos o que nos quemáramos totalmente. Hay una sustentación tan perfecta en la creación porque Dios sigue trabajando. Él cesó de crear en el día séptimo, pero Él sigue sustentando su creación. ¿Ha pensado usted en el maravilloso equilibrio que hay en los seres que Dios ha creado? En los animales que pueden volar, en los que pueden nadar, en el maravilloso cuerpo humano, en los ciclos de las estaciones del año. Dios sigue trabajando. Y aquí en el día séptimo entonces de la creación, el Señor Jesucristo, Dios encarnado, aparece para hacer su primera señal. En primer lugar, vamos a ver que va a demostrar su mesianidad y que Él es Dios encarnado, haciendo un acto creador. En primer lugar, versículos 1 al 8, Jesús conoce nuestra necesidad. Y debemos conectar cada parte del Evangelio con el propósito. ¿Recuerdan cuál es el propósito? Juan quiere que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Cristo. Ese es el propósito y debemos todo mirarlo hacia allá para poder entenderlo bien. Versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Este verbo en imperfecto nos indica que la madre de Jesús ya estaba allá, de antes, que no era una invitada, puesto que en el versículo 2 se hace la distinción entre los invitados y la madre de Jesús. Por ser pueblos pequeños, sin demasiada población, podemos pensar sin ningún problema que María ya estaba allí, puesto que ella estaba ayudando en la preparación de las bodas. Incluso por lo pequeño de los pueblos, podríamos pensar que eran parientes, cercanos o lejanos. Bueno, estamos deduciendo, pero lo que queda claro en el versículo 1 es que María ya estaba antes de la boda allí en el lugar, ayudando posiblemente, preparando el lugar. Recordemos que en las bodas de los judíos
Ellos se casaban muy jóvenes. Recordemos que las mujeres preparaban a la novia por un buen tiempo, aconsejaban, los hombres aconsejaban al novio, y por aproximadamente un año el novio debía preparar una casa para recibir a su novia luego de un año. Bueno, por fin han llegado las bodas. De acuerdo a la Mishnah, que es la segunda ley de los judíos, donde ellos regulaban muchas cosas y comentaban aspectos que ellos pensaban que en el Pentateuco no estaban cubiertos, ellos decían que el día miércoles podía casarse una novia virgen y el día jueves una novia viuda. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hay una diferencia entonces entre María y su hijo. Aparentemente Jesús y los discípulos son invitados, pero María ya estaba allí ayudando. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Esto posiblemente demuestra más aún el hecho de que María estaba ayudando en la boda, puesto que nota la falta del vino para la boda. Ella simplemente le está diciendo a Jesús una información. Recordemos que María conoce muy bien los detalles del nacimiento de su hijo. Recordemos que el ángel Gabriel aparece para dar información tanto a José como a María acerca del niño que iba a nacer. Y ellos sabían perfectamente que era el Mesías, el Salvador prometido. Por lo tanto, María tenía la información de que Jesús en cualquier momento iba a comenzar su ministerio mesiánico, su ministerio público. Y pensó quizás, algunos comentaristas lo dicen, que este podía ser su primer milagro. O simplemente también algunos piensan que María, conociendo el corazón generoso de Jesús, podía ayudar a los organizadores de la boda a conseguir más vino. Realmente no lo sabemos, pero María le está indicando a su hijo que se necesita más vino. Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La oración aquí, traducida, parece un poco tosca, incluso un poco áspera. Literalmente, lo que Jesús dice aquí literalmente es, ¿qué a mí y qué a ti sobre esto, mujer? En otras palabras, podríamos decir, mamá, ni a ti ni a mí nos incumbe esto. No le está hablando para nada en un sentido duro ni áspero. La palabra mujer tampoco es una palabra mala, puesto que en la crucifixión Jesús le dice a su madre, le dice, mujer, he ahí tu hijo, encargándole a Juan, el apóstol Juan, el mismo escritor de este evangelio, encargándole a su madre. Luego de que él muera, le está pidiendo al apóstol Juan, asume por favor en la familia como el hijo mayor. Cuando muere el padre entonces, que aparentemente aquí no aparece, no se nos menciona, muchos piensan entonces que José tampoco estaba presente. Se menciona solamente en el capítulo 1, si ustedes recuerdan, en el versículo 45, Jesús, el hijo de José de Nazaret. José era el padre legal del Señor Jesucristo, puesto que el Señor Jesucristo no fue concebido por hombre alguno, sino que fue concebido en forma milagrosa por el Espíritu Santo. Así que José era su padre legal, pero luego no aparece. De ahí que muchos deducen que José ya habría muerto, puesto que tampoco aparece durante el ministerio terrenal de Jesús y tampoco aparece en la crucifixión, sino solamente María. José solamente aparece hasta aquella ocasión en que Jesús es llevado al templo, a Jerusalén, a los 12 años de edad. Este es un dato importante también, porque desde la Edad Media los judíos celebran una fiesta llamada Bar Mitzvah, donde las niñas a los 12 años y los niños a los 13 años son considerados ya adultos. En el Bar Mitzvah, la fiesta significa que los niños ahora son adultos y están obligados a observar los 10 mandamientos. Y esta es una especie de transición que empieza un año antes. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo está en el templo y se pierde, y luego aparece y le dice a sus padres, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor Jesucristo en ningún caso era desobediente y estaba siendo rebelde. El Señor Jesucristo ya era
un hombre adulto. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Casi no me quedan dudas de que María estaba siendo parte de los que ayudaban a organizar esta boda, puesto que les pide a los que servían, a los que estaban trabajando también: miren, tomen en cuenta todo lo que Él les va a decir. El Señor Jesucristo, en la comunidad israelí de aquel tiempo, tenía un completo autoridad, porque Él era un rabí. Recuerdan que se nos dice allí en el versículo 49 del capítulo 1, que Natanael le llama rabí. Un rabí era un maestro de Israel, un maestro de la ley de Dios, los cuales normalmente tenían discípulos que le seguían. No habían edificios ni salas de clase como sería hoy día en las universidades. En aquel tiempo estos maestros se les llamaría peripatéticos, es decir, sus discípulos caminaban detrás de ellos y esa era la sala de clases donde estuvieran. Y allí Él les enseñaba. Normalmente los niños que terminaban toda su educación normal hebrea hasta los 15 años se sabían de memoria el Antiguo Testamento. A los 5 años aprendían las letras y a leer, a los 10 años ya se sabían de memoria el Pentateuco y a los 15 ya se tenían que saber de memoria el resto de la Biblia. Nos tocaría a nosotros allí tomar una gran lección, ¿no? Esa era la normal educación de un niño Israel. Aprendían de memoria el Antiguo Testamento y si tenían la capacidad de seguir estudiando, podían llegar a ser un rabí. ¿Cómo lo lograban? Tenían que pasar a ser discípulos de uno de estos maestros. Usted recuerda que Pablo fue discípulo de Gamaliel, el gran maestro de Israel que había en aquel entonces. Por lo tanto, Pablo era más que un maestro, ¿no? Porque había llegado al más alto nivel de educación en Israel. Bueno, cuando un rabí pedía que le siguieras, era el máximo privilegio que alguien te pidiera eso, que un rabí te pidiera eso. Lo que se te estaba diciendo era que has llegado al más alto nivel de la educación en el pueblo de Israel. Vas a poder estudiar la profundidad de la palabra de Dios y enseñar a los demás. Vas a poder ser un ministro de Israel. Eso es lo que está diciendo. Por eso que cuando nosotros leemos los evangelios y vemos esta súbita cambio de planes en Pedro, por ejemplo, ellos están remendando las redes, viene Jesús y les dice: ven y sígueme, dejan todo y le siguen. Nos parece un poco extraño. Bueno, no es extraño, porque si un rabí viene y te dice: ven y sígueme, es como si en el día de hoy alguien viniera y te dijera: estudios completamente pagados en la mejor universidad, ven aquí y firma. Es lo mismo. Se te está diciendo: ven, sígueme, vas a ser un siervo de Dios. Eso es lo que se estaba diciendo. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aproximadamente, según lo que uno puede estudiar de las cantidades de estos cántaros, prácticamente eran 40 litros. Así que eran unas tinajas con bastante capacidad y allí entonces había solo agua. Nunca nadie antes había puesto vino, porque el propósito de esas tinajas no era colocar otro líquido que no fuera agua, puesto que se usaba para rituales del pueblo de Israel. Versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Es importante esta precisión aquí, porque el agua es puesta hasta arriba, así que no puede haber mezcla aquí de líquidos. Esto nos demuestra que si se convirtió en otra cosa, lo que había antes era solo y solamente agua. Nadie podía colocar en esas tinajas ningún otro líquido que no fuese agua. Ese era su único uso. Llevamos entonces hasta aquí, en los primeros versículos 1 al 8, que Jesús conoce nuestra necesidad. El Señor conocía la necesidad en ese momento.
La necesidad en esta boda era la falta de vino. En aquel tiempo, por supuesto, el vino era la más importante y prácticamente la única bebida especial que se usaba. En el hebreo tenemos 8 palabras distintas para hablar de vino, y en el griego del Nuevo Testamento tenemos 6 distintos tipos de vino. Recuerda, por ejemplo, en esa ocasión en que Noé se embriagó, ahí tenemos un vino fermentado. Pero en una ocasión también en el libro de Nehemías se nos dice que cuando celebraron que por fin tenían la palabra de Dios en el pueblo, que habían terminado la construcción de los muros, Esdras también, que había trabajado en la construcción del templo nuevo luego del cautiverio babilónico, se nos dice que bebieron vino dulce. Vino dulce significa vino nuevo, es decir, es un jugo de uva que ha sido exprimido recientemente, no es un vino fermentado, no es un vino fuerte. Por lo tanto, hay distintas palabras para vino. Hay otra donde encontramos que habían vinos que se mezclaban con algunas especias aromáticas. Otro vino se podía usar incluso para la Pascua y que era un vino que se mezclaba con agua para reducir su grado alcohólico. En una ocasión también usted recuerda al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que use un poco de vino por sus problemas de enfermedad que él tenía. Cuando el vino se usaba entonces en un sentido medicinal, se mezclaba con parte de agua para reducir su grado alcohólico. Aquí en esta boda no sabemos qué tipo de vino es el que se estaba usando, pero sí sabemos que es el vino que se usaba para celebrar. Es el vino que se usaba para la celebración. Podía ser vino nuevo, vino dulce, que también podía ser embriagante si se bebía en exceso, pero también podía ser vino fermentado. Realmente no lo sabemos, puesto que las palabras son intercambiables y a veces se usa una u otra, pero realmente no tenemos cómo saber qué tipo de vino era. Lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo, cuando proveyó en esta ocasión, lo hizo en gran cantidad y lo hizo en gran calidad. Todas estas tinajas que se proveyeron para esta ocasión satisfacían de sobra la fiesta de bodas que se iba a llevar a cabo. Vemos aquí en primer lugar, hermanos amados, que cuando pensamos en nuestras vidas, si confiamos en Dios, en nuestro Padre, podemos tener plena certeza de que también nuestro Señor Jesucristo conoce la necesidad que nosotros podamos tener. Y que si confiamos en Él, Él puede llenar esta necesidad no solamente en calidad, sino también en cantidad. Él va a dar lo que se necesita exactamente. Hay algo importante aquí también que tenemos que notar, que Jesús le dice a su madre, aún no ha venido mi hora. En el capítulo 7, versículo 30, Juan 7:30, leemos: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿A qué se refiere con esto de la hora? Bueno, aparentemente se refiere a la semana de pasión, o por lo menos lo que le va a conducir a la crucifixión y a su inmolación final, que es el propósito por el cual Dios se encarnó y vino a este mundo, derramar su sangre para hacer salvable hasta el más vil de los pecadores. Ese es el propósito. Aquí aparentemente también Jesús lo conecta con el inicio de las señales, puesto que si nosotros vamos a leer más adelante en el versículo 11, se nos dice que este primer milagro fue el principio de las señales que Jesús hizo. Así que quizás podríamos pensar que lo que se nos dice aquí con la hora es el inicio del ministerio público del Señor Jesucristo y que sin duda lo iba a llevar a la crucifixión. Ahora, ¿esto de quién dependía? ¿De la orden de su madre o de la orden del Padre? De acuerdo a lo que leemos aquí, el Señor Jesucristo le deja muy claro a su madre que es el Padre quien determina el comienzo de su hora, el comienzo de su ministerio. Juan capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente. El Hijo no puede hacer nada a menos que el Padre le indique lo que tiene que hacer. Y el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 10:38, es quien lo acompañó, quien le daba las fuerzas, quien le daba poder. Puesto que el Señor Jesucristo, aunque era 100% Dios y 100% hombre, Jesús nunca usó su divinidad para ayudarse él mismo. Por eso que ahí estaba la tercera persona de la Trinidad ayudándole en su ministerio. Jesús nunca utilizó su poder divino para ayudarse él mismo, sino que dependía 100% del Padre y 100% del Espíritu Santo. Satanás en Mateo 4 quería justamente romper esto. Al pedirle a Jesús, Jesús, llevas 40 días ayunando, transforma las piedras en pan, tienes hambre. ¿Jesús podría haberlo hecho? Claro que sí. Pero Jesús habría usado su poder divino para satisfacerse a sí mismo. Y ese no era el propósito de su encarnación. La encarnación de Dios en este mundo era para que fuera uno de nosotros y morir como uno de nosotros y vivir tal como cualquiera de nosotros. En la crucifixión, incluso nuestro Señor Jesucristo tuvo que experimentar de alguna manera el infierno, porque el infierno, la muerte segunda, es la separación de Dios, estar separado de Dios. Y cuando Jesús está clavado en la cruz, a causa de que Él está cargando el pecado de todos nosotros, el Padre tiene que quitar la vista del Hijo. Y por eso el Señor Jesucristo clama desde la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? No dice Padre, le dice Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue hecho pecado por nosotros y el Padre simplemente no puede mirarle más y tiene que quitar su mirada, porque el Hijo ha sido hecho pecado por nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53, y el Padre tiene que volver el rostro. De alguna manera el Señor Jesucristo sintió por un momento lo que siente el pecador que estará en el infierno, separado de Dios. También el Señor Jesucristo sintió sed. Cuando mueren el rico y Lázaro, recuerdan esa historia que Jesús contó, el rico está en el Hades, sufriendo en una llama. ¿Y qué dice? Tengo sed. Alguien, por favor, que venga y ponga agua en mi lengua. La sed, según se nos presenta allí, es un elemento también del infierno. La muerte, el dolor, la oscuridad que ocurrió allí a las 3 de la tarde durante la crucifixión, son elementos del infierno. El Señor Jesucristo sufrió todo eso por usted y por mí. En segundo lugar, vamos a ver entonces que Jesús provee con abundancia y con calidad. Versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dios quiso, en su soberanía, que la primera señal que Jesús, el Hijo de Dios, hiciera fuera en una boda. Y esto nos hace pensar en la relación que tenemos en la familia, en la relación que tenemos entre esposos, con nuestros hijos. Pensemos, por favor, hermanos amados, que cuando viene la escasez o cuando vienen los problemas, Jesús tiene la solución. Jesús, por ser el Creador, también puede ser nuestro proveedor. Y Él puede proveer para nosotros cuantitativamente y también cualitativamente. Lo hizo en abundancia y lo hizo en calidad. El mejor vino para esa boda. Confiemos en Él. Él es nuestro proveedor. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Se cumple entonces el propósito del Evangelio? Sí, se cumple. Las señales, ¿para qué son? Para que las personas crean que es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. En las profecías mesiánicas de Isaías o de los Salmos, el Mesías cuando apareciera iba a dar vista a los ciegos, iba a sanar a los oprimidos, iba a hacer este tipo de señales milagrosas.
demostrando así que era el Mesías, el Salvador prometido y el Hijo de Dios. Aquellos vieron y creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hemos visto entonces, hermanos, en esta mañana que Jesús, por ser el Creador, es nuestro proveedor. Este primer señal o primer milagro que el Señor hace conecta claramente con su capacidad como Dios creador. Tal como nos lo dice el versículo 3 del capítulo 1, por Él todas las cosas fueron hechas. Él es el creador. Y si es el creador, Él puede proveer para todas nuestras necesidades. Hermanos amados, confiemos en que Él puede proveer para todo lo que necesitamos. Material, físico, espiritual, emocional. Él puede proveer todo lo que necesitamos porque Él es el creador. Él es Dios y Él puede proveer para nosotros en abundancia y en calidad. Pero en último lugar, como vemos aquí, en el momento que Él quiere. Muchas veces nosotros pedimos las cosas en algún momento específico que nosotros deseamos, pero el Señor tiene su momento. Y cuando llegó el momento de mayor necesidad, cuando ya escaseó, cuando ya casi se acababa y no había para la fiesta, allí entonces el Señor actuó. Seamos pacientes y confiemos en Él. Él va a proveer en su tiempo y va a proveer la cantidad, lo que se necesita, y lo va a proveer con la calidad que solamente Él puede dar. Oremos.